Estimado docente, en este breve video vamos a hablar de la historia de la comunicación desde los inicios de la humanidad hasta el antiguo régimen de prensa. En la era primitiva, la hipótesis más conocida sobre el origen de la comunicación son los importantes avances que le dieron habilidades al hombre para producir sonidos. Uno de estos avances fue la vida basada en colaboración. Para poder tener éxito en su cooperación debían comunicarse. Es por eso que sin comunicación podemos establecer que no hay cooperación y viceversa. La comunicación primitiva era solamente sonidos con la garganta o movimientos y gestos con el cuerpo o la cara. De seguro esta forma de comunicación posiblemente tenía malos entendidos y una mala organización. Ahora continuamos con la era de la escritura. Fase mnemónica. La distancia era un obstáculo para la buena comunicación. Por eso tenían que registrar estos datos o mensajes. Y para eso usaban objetos, como fue el caso del quipus en la cultura inca. Fase pictórica. Para poderse comunicar se usaban pinturas de objetos, figuras humanas, animales, que fueron grabadas en paredes de cuevas, rocas y armas. Un ejemplo de esto son las pinturas rupestres. Fase ideográfica. En esta fase los símbolos representativos se convierten en signos conceptuales. Representan una idea, lo que permite ejercer la lectura y de esta forma se da el primer paso para desarrollar la escritura. Por ejemplo, la famosa escritura egipcia. En la fase fonética, los símbolos dejan de representar una idea para ir más allá. Ahora representan un sonido. Al unirlos representan palabras y esas palabras oraciones. Así nace el alfabeto, que fue desarrollado por los sumerios hace 2500 años. Era de la escritura. El papiro. Planta de unos 3 metros de alto, crece en las orillas de algunos ríos de África y abunda en el Nilo. Los egipcios escribían sobre papiro en columnas de 7,6 centímetros de ancho. Su uso decayó al declinar la antigua cultura egipcia, siendo sustituido por el pergamino. El pergamino suplantó por completo al papiro. Era cortado en hojas y ser organizado a manera de cuadernos. Se obtenía de pieles de oveja y otros animales. El papel y la tinta. El material más idóneo de nuestra escritura surge en el segundo siglo de nuestra era, año 105. Cerca de un milenio tardó el papel en ser utilizado en el mundo occidental como soporte de la escritura. Ceylon, quien desarrolló una mezcla de corteza de plantas especiales con desperdicios de trapo. Los japoneses aprendieron enseguida la técnica de fabricación del papel. Maceró en un tamiz, la sumergió en agua y luego la secó, surgiendo de esta forma la primera hoja de papel fabricada a mano. Grecia y Roma. La democracia griega, el imperio romano. Cultura griega. Grecia está considerada como la cuna de las crónicas de viaje, de guerras o de reportería. Alejandro Magno llevó cronistas a sueldo para que perennicen sus aventuras. Cultura romana. Sucesora de la cultura griega en historia universal, se desarrolló en la península itálica. Esta península se encuentra al sur de Europa, penetrando en forma de bota el mar Mediterráneo. Aparecimiento del antecedente más remoto del periódico. Los estudiosos sobre la historia del periodismo sugieren que muchos rasgos del periódico moderno, la columna editorial, los artículos deportivos, las ilustraciones, las columnas políticas y hasta las historietas cómicas han sido utilizados en un sitio u otro, mucho antes de que la verdadera prensa de masas llegara a existir. El feudalismo, renacimiento y humanismo. La Alta y Baja Edad Media. Alta Edad Media, periodo de la historia de Europa que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta aproximadamente el año 1000. Época de resurgimiento económico-cultural. En este periodo conviven 3 imperios, el bizantino, el árabe o islámico y el carolingio. El territorio europeo se caracterizó por la formación del sistema económico, social y político conocido como el feudalismo.
Baja Edad Media. Esta etapa se caracterizó por el aumento de la productividad agrícola y el resurgimiento del comercio de media y larga distancia, el repoblamiento de las ciudades y las peregrinaciones cristianas a lugares santos. De comunicación oral y manuscrita y alternativas, los primeros libros. José Altavella, uno de los primeros profesores de la historia de la comunicación, mencionaban que el servicio de noticias en la Baja Edad Media se da por dos fuerzas sociales, los dignatarios y los claustros universitarios. La curiosidad del hombre que vivió este periodo contribuyó al incremento de la noticia, lo cual provocó en Alemania el surgir de la mensajería. El manuscrito posibilitó perennizar el mensaje al cual se acudía cuantas veces fuese necesaria, a fin de no tergiversar el mensaje. Con el pasar del tiempo se dio paso al pergamino para poder escribir. Eso nos lleva a una puerta de la modernidad y a estimular al ser humano la pasión por las artes y las ciencias, un término que abarcó todos los aspectos de la actividad humana, incluidos económicos, culturales, políticos y artísticos. Un nuevo punto refleja el continuo avance de la ciencia en el suelo americano, impulsando el crecimiento de la Universidad Eclesiástica y el conflicto cultural de Europa con América, intervinió en el surgimiento de la nueva cultura moldeada por la cruz y la Biblia. El humanismo funda los libros filosóficos y culturales más importantes de la historia de la humanidad, que permitió el desarrollo de los tiempos modernos, permitiendo el conocimiento gracias al sistema eclesiástico. La empresa tuvo un rol fundamental, ya que los descubrimientos, especialmente en medicina como la microscopia, impactaron. Por eso los periódicos impresos juegan un papel importante en cualquier evento. Por esta y muchas otras razones, las hojas impresas captan mayor atención de los libros, ya que eran mucho más accesibles. El primer periódico se le atribuyen relatos que refieren a las fuerzas turcas, quienes lograron derribar el régimen genovés de Cafia, dato registrado por la historia en 1475. El relato poseía puramente información enunciativa, carente de juicios de valor en la merced de la censura vigente de la época. Charles Royer. El objetivo primordial de Chartier fue dar a conocer tres planteamientos primordiales que abordó la historia hasta la actualidad. Como primer punto, Rogers aborda que planteó una relación entre discurso ficticio y discurso de la verdad, con la literatura, así como con la memoria. Como segundo objetivo, se dice que Charles mantuvo la probabilidad de integrar fuentes de información, así como metodologías de indagación, cada vez más en relación hacia los medios electrónicos y digitales, como por ejemplo las computadoras, las publicaciones digitales, etc. Y como tercer punto, Roger destaca la necesidad de abordar la integración entre las diversas concepciones del tiempo histórico en las obras historiográficas.